Porque la noticia no espera. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Periodismo trascendente. Así es, hoy es lunes de marcaje personal, mucho seguramente que platicar con Marta Guerra. Marta, un gusto saludarte, bienvenida. Hola Marco, como siempre, ¿cómo Martita, estás? un gusto verte y escucharte. Un placer verlos, estar con ustedes y comentar de este mundo deportivo al que le hacemos un marcaje personal férreo y cerrado. Y precisamente me gustaría que empezáramos haciendo marcaje personal a un mexicano que nos ha dado mucho que celebrar. Ya su triunfo le sonará quizás a muchos viejo, porque no fue este fin de semana, fue el anterior. Sí. Y estoy hablando del jovencito regiomontano Esteban Gutiérrez. Esteban Gutiérrez se corona en la GP3, que es la pre categoría rumbo a la Fórmula 1. Ya hay pláticas bien, con bien. este jovencito de algunos equipos pequeños. Tiene 19 años. No es jovencito. Es un joven, muy joven, Con todo el futuro. pero con todo el futuro, campeón indiscutible de una categoría muy importante como es la GP3, que son las que se corren previo a la Fórmula 1. Solamente la GP2 es la categoría que, digamos, está por encima de ellos, que es donde está otro mexicano, Sergio Pérez, del que hablamos, que este año hizo historia al ganar allá en Mónaco. Ganó 2 carreras importantes, pero sobre todo en el circuito de Mónaco, donde un mexicano recibir la Copa de Campeón, pues Marco, es todo un privilegio y todo un honor. Pero Esteban Gutiérrez llegó a México como parte de estas celebraciones del Bicentenario. Qué cosa tan hermosa, Marco. Sí, qué precioso el desfile, fiestas, ¿no? Qué precioso el Bicentenario. Vamos a ver ahora cómo se da el centenario, porque hay que recordar que el deporte está siempre muy presente en el aniversario de la Revolución Mexicana. Así es que para el 20 de noviembre seguramente veremos cosas muy interesantes. Pues llegó este chico, Esteban Gutiérrez, y lo va a recibir el presidente Felipe Calderón, porque la valía de su título en la serie GP3 es verdaderamente interesante. Y como te decía, ya hay scouters, ya hay gente platicando con él para en un futuro no muy lejano, quizás pudiéramos verlo en uno de estos monoplazas de la Fórmula 1, que sería sensacional. Son equipos chicos, realmente, dentro de la Fórmula 1, aunque bueno, en la Fórmula 1 tampoco hay equipos chicos, pero no estamos hablando de Ferrari, no estamos hablando de McLaren, pero sí estamos hablando de equipos que posiblemente pudiera en un futuro el mexicano llegar a conducir uno de los monoplazas, y sería interesantísimo porque desde Héctor Alonso Rebaque, pues México no tiene mexicano, ahora sí que valga la redundancia, pilotos destacados en Fórmula 1. Claro. No los tenemos, y estamos hablando de que Héctor Alonso Rebaque corrió en la década de los 70s. Imagínate. Los hermanos Rodríguez fueron casi 2 décadas antes, ¿no? ¿En los 50s? En los 60s, mira, 60s. Pedro y Ricardo Rodríguez, Ricardo el más joven, muere primero. Él muere en 1961 y bueno, pues fue una gran tragedia. ¿Cómo no? Pedro Rodríguez muere al principio de la década de los 70s en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en una de esas desgracias que el destino te tiene marcadas, porque Pedro Rodríguez ya había quedado en segundo lugar en la competencia para ganar la parrilla de salida del domingo. Esto fue en sábado, y él intenta mejorar su tiempo, que ya realmente no era necesario. Sale a mejorar ese tiempo en una especie, por decirlo, de necedad. Sí. Y ahí se estampa en la curva peraltada y se mata. Fue imprudente. Fue destino. Yo creo que fue destino, creo que fue algo realmente durísimo para el automovilismo mexicano, porque fueron 2 grandes figuras. Pedro, bueno, ya era un poco más grande, pero Ricardo se nos va de 18 años. Sí, y también. Era una gran promesa. Él ya corría con la escudería Ferrari, que correr en la escudería Ferrari no cualquiera, ni ahorita ni hace 50 años. Bien, bueno, Entonces, ojalá. Pues ojalá Esteban Gutiérrez. Así y es. Hablando precisamente de grandes figuras, de grandes estrellas, de grandes momentos, me gustaron las declaraciones que hizo Andrea Agassi en torno a la figura de Rafita Nadal. Tú sabes, Marco, que hace una semana Rafa Nadal se corona en el Abierto de los Estados Unidos y se convierte en el jugador más joven en ganar los 4 torneos grandes. Hay una confusión. Muchos dicen, es que ya hizo el Grand Slam. No, señoras y señores, el Grand Slam se le llama a ganar a los 4 torneos grandes, es decir, Australia,
Francia, que es Roland Garros, Wimbledon y el US Open en una sola temporada. Eso es algo que en la era abierta solamente una persona lo ha hecho y se llama Steffi Graf en 1988. Ceremonia muy emotiva que nos tocó atestiguar en el estadio Louis Armstrong de allá de Nueva York. Sí. Algo impresionante y que no hemos vuelto a ver. Cuando Rafa gana este US Open, sacan la bandera de España, sacan la bandera de los Estados Unidos, pero no sacan la bandera de los 4 países de las 4 Grand Slams. ¿Por qué? Porque no lo hizo en un año. Se convierte en el tercer jugador en la llamada era abierta en lograrlo, después de Andrea Agassi y de Roger Federer, que lo logró, lo completó el año pasado con Roland Garros, cuando precisamente Rafita se lesiona y queda fuera de ese torneo, que le gana Robin Söderling. Bueno, pues el mismo Robin Söderling que le ganó este año a Roger Federer en Roland Garros, cosas de la vida. Claro. Pero lo cierto es que Rafa Nadal sí se convierte en el jugador en la era moderna más joven en conquistar los 4 torneos. Entonces, ¿hasta dónde? Claro. ¿Hasta dónde va a llegar Rafa Nadal con esa mentalidad, con esa vitalidad, con esa velocidad y con esas ganas de hacer? Es increíble. A mí me emociona mucho hablar de él, porque cuando él vino a México en el 2005, que aquí platicamos con él en el abierto de tenis de Mexicano, él nos dijo, yo nunca voy a ganar Wimbledon, porque mi tipo tenía 18 años. Imagínate. Y nos dijo, mi tipo de juego, pues no, mi sueño sería Wimbledon, pero no. Sí, lo veía muy lejano no, en ese entonces. Por mi tipo de juego, yo soy arcillista, empezaba, ¿no? Sí, claro. Empezaba, de hecho ese fue su año de despegue, fue el primer año en que ganó Roland Garros. Todo el mundo ya lo daba como campeón de Roland Garros, y él, en esa humildad que le caracteriza, decía, no, pues vamos a ver, vamos a trabajar, pero Wimbledon es mi sueño y nunca lo voy a conseguir. ¿Y sabes por qué lo consiguió? Porque tiene más mente, más corazón que piernas. Y es un jugador tan impresionante que escribiendo con la mano derecha juega de zurdo. Es un jugador tan impresionante que teniendo un servicio súper deficiente ha logrado mejorarlo a superar casi los 220 kilómetros por hora. Es un jugador que sabe pararse sobre la cancha, que sabe leer al rival, que sabe doblegarlo, que ganó este US Open. Solamente le habían roto el servicio en 2 ocasiones en todo el torneo antes de la final. No había perdido un solo set. O sea, prácticamente perfecto, ¿sí? Salvo esos 2 rompimientos, fue perfecto. Solo perdió un set, fue frente a Novak Djokovic, que no es que Novak Djokovic haya jugado mal, es que Rafael Nadal está jugando un tenis tan impresionante que hace ver mal a cualquiera. Usted está bien informado. Periodismo trascendente. Infórmese con Marco Antonio Aguileta. Grupo Fórmula Guerrero. Radio, televisión, internet.